Buen día, el día de hoy vamos a exponer la tarea académica número 4. Como en el presente trabajo presentaremos tres teorías fundamentales del riesgo financiero que están acompañados con ejemplos prácticos que permiten comprender cómo se aplican en situaciones reales. Las teorías se explicarán de manera simple y directa, mostrando su importancia en el análisis de los rendimientos y en la toma de decisiones financieras. Como en primer punto en la teoría tenemos determinación del riesgo financiero. Es un proceso que identifica, evalúa y gestiona posibles pérdidas económicas. Este tiene distintos métodos, los cuales el primero viene a ser valor en riesgo, análisis de sensibilidad, simulación de Monte Carlo, análisis de escenario, modelo de riesgos de crédito, ratio de liquidez y solvencia, pruebas de estrés. También sabemos, bueno, esta determinación nos ayudará a mejorar la toma de decisiones, protege los activos y reduce pérdidas inesperadas, aumenta la estabilidad financiera y facilita crear inversionistas. De igual manera, tiene varias estrategias, entre ellas tenemos la cobertura, la diversificación, los límites y monitoreo de clientes, reservas y líneas de crédito. Dentro de sus tipos tiene riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, operativo, del tipo de cambio y riesgo de tasas de interés. En proceso de determinación del riesgo financiero es de 5 puntos. El primero, identificando los riesgos. Segundo, medición y evaluación. Tercero, prioriza por impacto y probabilidad. Cuarto, la implementación de estrategias de mitigación. Y cinco, el monitoreo y revisión continua. De ahí tenemos la medición de la rentabilidad y riesgo de inversión. Como primero tenemos la media, que viene a ser el valor típico, que sirve para representar una distribución de probabilidades, también conocida como el valor esperado, y es un valor promedio a largo plazo. Esta tiene su ecuación, que la primera ecuación, como podemos ver, es la media de una muestra sin considerar su probabilidad. Y también tenemos la ecuación considerando la probabilidad. Tenemos también la varianza, que se utiliza para describir el grado de dispersión o variación en una distribución de probabilidades. Esta también tiene su ecuación, que es la varianza de una distribución de probabilidad. Y tenemos el riesgo de inversión, que se utiliza para determinar el riesgo utilizando de un coeficiente de aversión. Es una medida de dispersión relativa, no tiene unidades. De igual manera, tiene su ecuación y nos dice también que la desviación estándar mide la variabilidad de los rendimientos históricos y el rendimiento esperado es el promedio de los rendimientos históricos del activo. Asimismo, esta tiene una interpretación, la cual se consta de tres. En primero nos da que los valores resultantes entre 0 y 1, la volatilidad relativa viene a ser baja. Entre 1 y 2 es moderada y más de 2 es alta. Como primer ejemplo, tenemos un ejemplo de distribución estándar. Tenemos esta tablita con los siguientes datos, que se ve la ganancia por acción expresado en dólares. Tenemos 500, 600, 700 y la probabilidad de cada uno del 20%, 55% y 25%. Nos pide hallar estas cinco ítems. Para ello tenemos la solución del primero, la ganancia promedio sin considerar probabilidad. Le sacamos, en este caso viene a ser la media. El promedio nos da de 600. En la B, ganancia promedio considerando la probabilidad, es una multiplicación de la ganancia por la probabilidad por el 20%. En este caso nos da un resultante de $100. Y así se realiza continuamente para los demás, dando un total, la suma de estos, 605, que viene a ser la ganancia. De ahí tenemos la varianza, que aplicando las ecuaciones ya antes mencionadas sobre la varianza, nos da un resultante, la suma de todo, de 4.475, pero recordando que esto está elevado al cuadrado. Y para sacar la desviación estándar, tenemos que sacarle la raíz cuadrada. Esto nos da un resultante de $66.89. De ahí tenemos el coeficiente de variación, que es la división de desviación estándar sobre la media aritmética. Esto nos da un resultado de 0.11, lo cual nos dice de que cuando es menor a 0 y 1, la volatilidad es relativamente baja. Esto quiere decir que los inversores o conservadores de baja tolerancia al riesgo. Bien, pasamos a la determinación y aplicación de una política de riesgo. ¿Qué es una política de riesgo? Pues es la guía que define cómo identificar, evaluar y controlar riesgos que puedan afectar la estabilidad financiera de la empresa. Ya, ¿para qué es útil? Bueno,
Este pues permite anticipar riesgos financieros internacionales como variaciones del tipo de cambio, tasas de interés, crisis políticas y o problemas de liquidez. Siguiente, PPT. Ya, tenemos lo que es los objetivos de la política de riesgo. Pues este ayuda a lo que es reducir la explosión de la volatilidad global, proteger, mantener la estabilidad financiera y cumplir regulaciones globales, mejorando la toma de decisiones. Hay tipos de riesgos como el cambiario, la tasa de interés, el político regulatorio, créditos internacionales y la liquidez global. Pues cómo es la determinación de una política de riesgo, pues este es para identificar riesgos en cada país o mercado, evaluar impactos y probabilidad, definir la tolerancia y límites de riesgo, elegir las estrategias de cobertura y establecer controles y comité de riesgo. Siguiente, PPT. Ya, tenemos también lo que es la aplicación de la política de riesgo. La idea es alinear la política de la estrategia internacional, usar herramientas como derivados y análisis de sensibilidad, monitoreo continuo en el mercado global y capacitar al equipo y fomentar la cultura preventiva. Los beneficios, pues, reduce la volatilidad financiera, mejora decisiones de inversión internacional, aumenta la resiliencia y en conclusión, pues la importancia de tener una política de riesgo es para evitar pérdidas inesperadas, mejorar la toma de decisiones y facilita el crecimiento ordenado de un negocio. Entonces, pasa a mi siguiente compañero. Ahora veamos un caso práctico de la empresa Camposol, una empresa agroexportadora peruana, la cual enfrenta retos en su área logística, debido a su gran demanda y complejidad en sus operaciones. La empresa debe coordinar ciertos aspectos como con proveedores, asegurar insumos y gestionar el transporte interno. En los últimos años ha presentado variaciones en cuanto a tiempos de despacho, exigencias por clientes internacionales y riesgos operativos, por lo que requiere analizar su desempeño logístico para garantizar la continuidad y eficiencia del proceso exportador. Siguiente, por favor. Para ello utilizamos una herramienta de análisis estratégico que es el análisis FODA, enfocado al área logística de Camposol, en donde hemos identificado sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. A partir del análisis FODA se han elaborado estrategias, el FODA cruzado, con las fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades y debilidades, amenazas. Por ejemplo, en fortalezas y oportunidades, aprovechar la experiencia exportadora y las certificaciones para ingresar a nuevos mercados de superfoods. En cuanto a debilidades y oportunidades, integrar sistemas de información logística y comercial para cumplir con las exigencias de trazabilidad. Estos tanto factores internos como externos influyen en el desempeño de la cadena logística. Siguiente, por favor. Con base en la información del FODA se han definido objetivos estratégicos que están alineados en cuanto a la continuidad de las operaciones, a mejorar el control de los procesos logísticos, como también reducir riesgos y garantizar la cadena de exportación. Estos objetivos han servido como base para poder identificar los riesgos, lo cual se evaluó la probabilidad y el impacto de cada objetivo. Y eso nos ha facilitado elaborar estrategias de mitigación, ¿no? Estrategias que representan una amenaza directa para el transporte de productos, la trazabilidad y también contra la eficiencia operativa. Por ejemplo, un objetivo estratégico es fortalecer la cadena de suministro internacional. El riesgo correspondiente es la dependencia de proveedores. Para los insumos logísticos, la probabilidad es alta, el impacto alto y la estrategia de mitigación es diversificar proveedores, el inventario de seguridad y contratos alternos. Siguiente, por favor. La aplicación de esta política de riesgo se puede evidenciar en esta mapa de gestión de riesgos, que es otra segunda manera de poder analizar este caso, en donde cada objetivo es vinculado con un riesgo asociado y también de igual manera con sus estrategias de mitigación. Acá la probabilidad 3 nos indica que es una probabilidad media y el impacto es alto, que es 8, por lo que el nivel de riesgo es 24. Este color nos indica que es un riesgo alto, el color rojo es un riesgo extremo y el color celeste es un riesgo tolerable. Para cada uno de estos niveles de riesgo se ha elaborado una estrategia de mitigación. Siguiente, por favor. Podemos decir entonces que la política de riesgo permitió definir de manera clara la forma en cómo se gestionan los eventos que pueden afectar al área logística, la cual es analizada de la empresa, y que la matriz de riesgo se convierte en algo fundamental para la toma de decisiones concretas que fortalecen la continuidad del proceso logístico. Siguiente, por favor.
Ahora continuamos con la medición del riesgo y el impacto en la empresa. Tenemos tres métodos. Primeramente, el método cuantitativo, donde podemos ver la volatilidad, la matriz de covarianzas, que analiza cómo se promueve conjuntamente los activos en un portafolio. También el valor en riesgo, el VAR, la simulación de Monte Carlo y el análisis de sensibilidad y el ratio de Sharpe, que mide el crecimiento ajustado al riesgo, retorno adicional por unidad de riesgo. Y en métodos cualitativos tenemos la matriz de riesgo que se cruzan la probabilidad e impacto en clasificar los riesgos, que es bajo, medio o alto. Asimismo, el análisis PESTEL, que evalúa los riesgos del entorno como políticos, económicos, sociales y tecnológicos. El análisis FODA y el juicio de experto, que son opiniones de especialistas para evaluar riesgos complejos. Y por último, el método híbrido. Siguiente. También tenemos el impacto del riesgo en las empresas. Cuando no son gestionados pueden afectar varias áreas, como es el financiero, pérdidas por fluctuaciones en ingresos, costos inesperados e incumplimientos de pago. También en el área operativo, que es la interrupción en procesos claves, fallos tecnológicos, problemas en la cadena de suministro, y en el cumplimiento por multas, sanciones, pérdidas de licencia por incumplimientos normativos. Asimismo, reputacional, la pérdida de confianza de clientes, inversores y su impacto en el valor de la marca. Y por último, en el área de la competitividad, ya que las decisiones estratégicas deficientes, la falta de adaptación al mercado y la pérdida de cuota. Siguiente. Como último caso, tenemos un ejemplo de probabilidad. Como datos tenemos ganancias diarias de una empresa que media es $25, de desviación estándar $4. Se pide cuál es la probabilidad que la ganancia sea menor a $20. Como solución tenemos la probabilidad menor que 20, estandarización, que es la fórmula valor menos media, todo dividido de desviación estándar, que nos da el menos 1,25, que es negativo. En este caso se puede visualizar en la tabla de distribución normal, que nos da el 0,8944. ¿Ya? Y eso quiere decir que la probabilidad de 0,1056 es igual a 10,56%. Por lo tanto, la probabilidad que la ganancia sea menor a $20 es el 10,56%. Esto también quiere decir que solo alrededor de uno de cada 10 valores estaría por debajo de 20. También el 90% de los valores son mayores que 20 y el 10% de los valores cae por debajo de 20. Siguiente, por favor. Como conclusiones, tenemos que la determinación de riesgos financieros permite a las empresas anticipar pérdidas, proteger su patrimonio y tomar decisiones más seguras. Como política de riesgo es esencial también asegurar la estabilidad y continuidad de una empresa que opera en un entorno global altamente volátiles. También en cualquier empresa la medición de riesgos y la evaluación de su impacto son procesos estratégicos indispensables para garantizar estabilidad y crecimiento. Siguiente, por favor. Gracias.